Voy a tratar uno de los temas bíblicos más controversiales que pueda haber. No el más, pero de los más. No es un tema fácil de tratar, pero yo confío en la sabiduría de Dios y en la revelación del Espíritu Santo, en que les va a dar entendimiento. Este tema lo voy a tratar con mucha seriedad, como requiere el asunto. Repito, es un tema fuerte, pero es necesario hablarlo. Voy a hablar sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia. Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hace 30 años, un hombre llamado David Wilkerson, es un hombre que vive actualmente, él es considerado uno de los profetas de pleno siglo XXI más impactantes de estos tiempos. Él es el que le compartió a Nicky, siempre se me va su nombre, ¿cómo se llama? Nicky Cruz. Por ahí hay una película y un libro de Corre Nicky. Él es el que le compartió, y es un hombre tremendo. Él ha escrito unos libros sobre profecía, y cada vez que él habla, el mundo cristiano para el oído. Y hace 30 años él escribió un libro que se llama La Visión. Ese libro yo lo tengo, fue el primer libro cristiano que yo leí. Les voy a decir algo de lo que él escribió hace 30 años. Él dijo lo siguiente: hay dos obstáculos que hasta el día de hoy han detenido a los homosexuales para entregarse abierta y descaradamente a su pecado. Un obstáculo es el rechazo de la sociedad. Segundo obstáculo es la enseñanza de la iglesia. Lo que la Biblia dice, lo que la iglesia enseña acerca de lo que la Biblia dice respecto al tema. Él dice que él dijo hace 30 años, cuando la sociedad ya no rechaza esta práctica y la iglesia no predique contra este pecado, nada detendrá a esta gente. Él continúa: la comunidad homosexual será tan desvergonzada que hasta harán ostentación de su pecado abiertamente, aún en programas de televisión. Él en visión vio lo que hoy nosotros vemos en la televisión, programas como Cristina, Laura de América y otros talk shows llamados de esa manera, donde abiertamente salen parejas de lesbianas y de homosexuales, se besan en público y abiertamente dicen que ellos son pareja. Bueno, estos dos obstáculos de los cuales David Wilkerson dijo hace 30 años han caído. Ya cayeron. Hay unas estadísticas que son recientes que dicen que en Canadá, en una encuesta que hicieron a 5,514 estudiantes, el 1% aceptó que eran homosexuales. En Inglaterra hicieron la misma encuesta a 8,337 hombres, de los cuales el 6,1% aceptaron que eran homosexuales. En Francia hicieron lo mismo con 20,055 personas, indistintamente hombres y mujeres, de los cuales el 4,1% de hombres, de esos 20,000, aceptaron ser homosexuales, y el 2,6% de mujeres aceptaron tener relaciones lesbianas. En Holanda, de 1,373 varones a los cuales se les hizo la pregunta, un 2,7% se declaró homosexual.
En Noruega, de 6.300 personas, 3.5% de hombres y 3% de mujeres reconocieron tener prácticas homosexuales. En Jalisco, que tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, dicen los que saben que el 1% de los habitantes en Jalisco es homosexual o lesbiano. La Iglesia Católica está haciendo noticia impresionante. La semana pasada, la Corte de los Estados Unidos, en Norteamérica, acaba de dar un dictamen judicial castigando a la Iglesia Católica, haciéndola pagar $130 millones a los familiares de los niños que fueron abusados por sacerdotes católicos. El Vaticano, si bien rechaza rotundamente el homosexualismo, el Papa Benedicto XVI, que está ahora, él rechaza abiertamente el homosexualismo. Pero a pesar de eso, entre sus feligreses es practicado muy común, es una práctica muy común, casi sin cargo de conciencia. Y esto sin contar a las decenas y cientos de curas que son homosexuales y pederastas dentro de la Iglesia Católica. Tengo aquí en mis manos un reportaje del periódico Público, donde habla de una protesta que hubo en el Vaticano, de gente que fue a protestar al nuevo Papa de que castigaran a los sacerdotes homosexuales que abusaban a niños, o sea, ellos varones y niños del mismo sexo, niños, varoncitos, abusaban de ellos sexualmente. Y dice aquí lo siguiente: aun cuando fue condenado por el Papa Juan Pablo II como un crimen que arroja una oscura sombra de sospecha en la Iglesia Católica, el escándalo de pederastia sacudió las diócesis católicas estadounidenses y provocó la mayor crisis en años entre los fieles de este país, o sea, Estados Unidos. El abuso que ha causado esta crisis es bajo cualquier estándar erróneo y considerado apropiadamente como un crimen por la sociedad. También esto es lamentable ante los ojos de Dios, condenó Juan Pablo II antes de morir. Más abajo dice que un periódico, el Boston Globe, que tiene influencia en una de las regiones más católicas de Estados Unidos, este periódico destapó una cloaca de conductas perversas y lascivas que alcanzaron a una de las máximas luminarias de la jerarquía católica local, que incluye a los cardenales Bernard Lowe de Boston y Edward Egan de Nueva York. Ambos fueron designados por Juan Pablo II. La investigación descubrió, por ejemplo, que el padre John Johan de la diócesis de Boston abusó de más de 130 niños. Sin que su superior, el cardenal Lowe, notificara, por años escondiendo esto a sus autoridades, en este caso el Vaticano, solapando tácitamente la conducta del sacerdote pederasta. Según documentos de una demanda legal a la que sometieron a este hombre, el cual no solamente fue castigado con multas económicas de varios millones de dólares, sino también sentenciado a 10 años de prisión. Este sacerdote hoy está en la cárcel. Los dos obstáculos de los que hablaba David Wilkerson ya han caído. No solo esta gente con estas prácticas ha entrado al Congreso de los Estados Unidos, donde senadores, diputados se declaran abiertamente homosexuales y estando dentro promulgan las leyes que protegen esta práctica. En México está pasando lo mismo. Pero ¿qué con la iglesia cristiana como nosotros? ¿Qué con esto? Escuchen lo siguiente. En junio del año 2004, el obispo de la iglesia anglicana en Oxford, Inglaterra, llamado Richard Harris, nombró a al pastor Jeffrey John, lo nombró obispo de Reading, Inglaterra.
Simultáneamente, casi simultáneamente en los Estados Unidos, se nombró a Gene Robinson, al pastor Gene Robinson, se le nombró obispo de la iglesia episcopal. Estoy hablando ya de dos denominaciones cristianas que surgieron de la Reforma, que creen lo que tú y yo creemos, que leen la Biblia. Estoy hablando ya de la iglesia cristiana. En New Hampshire, Estados Unidos. ¿Qué tiene de extraño estos dos nombramientos de dos pastores como obispos? Nada. Si estos dos obispos no se hubieran declarado abiertamente homosexuales.